Muy buenas tardes, mi nombre es Arishala, soy la docente de Ciencias Sociales. La temática que vamos a trabajar el día de hoy es la Primera Guerra Mundial, sus causas y sus consecuencias. Esta actividad va a tener un porcentaje de un 20%. Posteriormente, los estudiantes lo que deben hacer es elaborar un mapa conceptual donde, de acuerdo a lo que yo les voy a explicar y lo que ustedes entiendan, me van a especificar cómo surgió la Primera Guerra Mundial, cuáles son sus causas y sus consecuencias. Posteriormente me van a enviar ese mapa conceptual al correo. Ahora bien, ¿qué es la Primera Guerra Mundial? Que también fue llamada como la Gran Guerra, y lo que fue un conflicto bélico internacional con epicentro en Europa, que abarcó desde el año 1914 hasta el año 1918. Vamos a ver cómo se desarrollaron sus principales causas y lo que fueron sus consecuencias. Las principales causas, entre esas tenemos lo que es la erradicación del nacionalismo. Bien, esto surgió hacia el siglo XIX, hacia finales del siglo XIX. Se había consolidado la ideología del nacionalismo en el imaginario europeo. El nacionalismo planteaba la idea de que un pueblo estaría unido, por decirlo así, sobre la base de una cultura, de una lengua, de una economía, de una geografía compartida. Y de allí brotaría un destino para el cual habrían nacido. Bien, junto a ello, el nacionalismo abrazaba y se abraza a la idea de que la forma legítima de administrar la nación es un autogobierno nacional. Ahora, por otro lado, tenemos que en estas circunstancias las naciones ya conformadas lucharían por crear un repertorio de símbolos y elementos para definir su identidad y competir contra otros con las consecuencias de su destino. En aquellas regiones donde persistían modelos imperiales como el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, comenzaba un proceso de erosión. También tenemos lo que fue el desarrollo exponencial de la industria armamentista. La industria armamentista alcanzó también un elevadísimo nivel de desarrollo, que esto implicó el diseño de nuevos y mejores armamentos, armas biológicas, lanzamientos, ametralladoras, granadas, tanques de guerra, lo que son acorazados y submarinos, y lo que fueron los aviones como tal, y un poco de otras armas. Los países habían invertido grandes cantidades de dinero en la fabricación de estas armas, y lo que ellos querían, o habían quienes estaban deseosos de usarlos, o sea que ellos fabricaban esas armas para que las personas que quisieran tenerlas o deseaban tenerlas las pudieran usar. También vino lo que fue la expansión del imperialismo europeo. En el siglo XX tuvo un lugar un exceso en la producción de bienes de consumo industrializados, lo que exigía nuevos mercados, así como la adquisición de más y nuevos materiales y nuevas materias primas. Usados por el nacionalismo, y habiendo perdido el control sobre América en el siglo XIX, los estados europeos comenzaron la competición por dominar el territorio africano como cantera de recursos. Bien, así como la competición por el control de los mercados no europeos. El imperialismo representó un grave problema interno para Europa, debido a que entre otros factores, a la desigualdad ya en el reparto de las colonias africanas. Mientras Gran Bretaña y Francia lo que hacían era que se concentraban más y mejor territorio. Alemania tenía poco ya y era menos ventajosa, y el Imperio Austrohúngaro reclamó algunas participaciones en el reparto. Bien,
También tenemos lo que fueron las tensiones geopolíticas en Europa. La situación no era la mejor en el seno de Europa. Las naciones luchaban entre sí para extender sus zonas de control y demostrar su poder. Así se abrieron una serie de conflictos dentro de la región que exacerbaron las tensiones. Entre estos podemos mencionar lo que fue el conflicto franco-alemán, desde la guerra franco-prusiana que tuvo lugar en el siglo XIX. Alemania, bajo el liderazgo de Bismarck, había logrado anexionar Alsacia y Lorena. En el siglo XX, Francia vuelve a reclamar el dominio sobre la región. Conflicto anglo-alemán. Alemania rivalizaba por el control del mercado en Gran Bretaña, que lo denominaba el conflicto austro-ruso. Rusia y el Imperio húngaro se disputan el control de los balances. También vemos lo que fue la conformación de alianzas internacionales. Todos estos conflictos despertaron la creación o renovación de alianzas internacionales orientadas teóricamente a controlar el poder de unos países sobre otros. Estas alianzas fueron la Unión Alemana, en manos de Otto von Bismarck en 1871 y 1890, lo cual pretendía conformar una unidad germánica y sirvió para contener a Francia temporalmente. La Triple Alianza, formada en 1882. En esta inicialmente se concentraba Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Sin embargo, durante la guerra Italia no brindará su apoyo a la Triple Alianza y se pondrá del lado de los aliados. La Triple Entente, establecida en 1907 contra Alemania, los países que conformaron originalmente fueron Francia, Rusia y la Gran Bretaña. También tenemos el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Este asesinato no tanto una causa como sí un detonante de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que no tanto fue una causa como tal, sino que fue un detonante de esa Primera Guerra Mundial. Se produjo el 28 de julio de 1914 en la ciudad de Sarajevo, capital de lo que para entonces era una provincia del Imperio Austrohúngaro, Bosnia, Herzegovina. Fue perpetrado por el extremista Gavrilo Princip, miembro del grupo terrorista Serbio Mano Negra, ¿ya? Como consecuencia inmediata del emperador austrohúngaro Francisco José I decide declarar la guerra en contra de Serbia el día 28 de julio de 1914. La alianza franco-rusa se levantó en defensa de Serbia y Gran Bretaña se alienó con ellos, en tanto que Alemania se posicionó en favor del Imperio Austrohúngaro. Así dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que fueron las primeras consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Allí lo que principalmente hubo fue mucha pérdida humana y material. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico de escala masiva conocido por la humanidad. El saldo fue realmente terrorífico y dejó a Europa sumida en miles de dificultades. El problema mayor, ¿cuál fue? Que los europeos fueron al campo de batalla con la mentalidad del siglo XIX y con la tecnología del siglo XX. El desastre fue descomunal. Desde el punto de vista humano, la Gran Guerra
como entonces se le conocía, dejó un saldo de muerte de 7 millones de civiles y 10 millones de soldados durante los ataques, solo durante los ataques, imagínense. Aparte, se considera el impacto de las muertes indirectas producidas por hambrunas, por la expansión de enfermedades y por accidentes discapacitantes ocasionados durante los ataques, los cuales generaron problemas como invalidez, sordera o ceguera. La firma del Tratado de Versalles. La Primera Guerra Mundial finalizó con la firma de este tratado, a partir del cual se establecen lo que fueron condiciones de rendición para los alemanes, cuya gravedad será una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Con la firma del Tratado de Versalles se aprobó la conformación de la Sociedad de Naciones en 1920. Antecedentes inmediatos de las Organizaciones Nacionales Unidas. Este organismo velaría por medir entre los conflictos internacionales a fin de garantizar la paz. Lo que fueron las consecuencias económicas. En términos económicos, la Primera Guerra Mundial significó grandes pérdidas de dinero y de recursos. Los primeros fueron la destrucción de tanques industriales, especialmente en Alemania. En términos generales, Europa se vio expuesta a un aumento de brecha social entre ricos y pobres, derivado tanto de las pérdidas materiales como de la discapacidad física tras el combate, la viudez y la orfandad inducida. Las sanciones económicas establecidas contra Alemania dejarían sumido al país en la pobreza extrema y la dificultaría su recuperación. O sea, se les dificultaría la recuperación, lo que generaría un gran malestar y resentimiento en contra de los países aliados. A pesar de los esfuerzos europeos por mantener su dominio, la Primera Guerra Mundial le propinó un duro golpe económico que minimizó su hegemonía internacional y favoreció al ascenso de la hegemonía económica norteamericana. Las consecuencias geopolíticas. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, desaparecieron los imperios alemanes, austrohúngaro, el Imperio Otomano y el ruso. Este último se vio fracturado por la Revolución Rusa, que tuvo lugar en 1917, movida, entre otras razones, por la participación de este imperio en la Gran Guerra. El mapa europeo se reestructuró y aparecieron naciones como Checoslovaquia, Hungría, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia. Además, Alemania sufrió una gran pérdida territoriales que numéricamente representaron el 13% de sus dominios solo en Europa. Alemania debió entregar Alsacia y Lorena a Francia, ¿ya? A Bélgica entregó las regiones del Eupen y las Malmedy a Dinamarca, el norte de Schleswig a Polonia, algunas regiones de Prusia Occidental y Silesia a Checoslovaquia, Ulchim y a Lituania a Melmel. Y finalmente la Sociedad de Naciones le cedió el control de Danzig y la región industrial de Saar, que quedó bajo su administración por uno de 3 lustros.
A esto también se le suma la entrega de sus colonias de ultramar, ¿ya? Las cuales fueron repartidas entre los aliados. Las consecuencias ideológicas. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial no fueron solamente económicas y materiales. Nuevos discursos ideológicos aparecieron en la escena. También vemos que a la extrema izquierda, que diga, la expansión del comunismo, que había ascendido por primera vez al poder de la Revolución Rusa de 1917, desde su formulación teórica en el año 1848, a la extrema derecha, el nacimiento del nacionalsocialismo, nazismo, entre paréntesis nazismo, en Alemania y del fascismo en Italia, con sus respectivos focos de irradiación. A pesar de sus profundas diferencias, todas estas teorías tendrían el común el rechazo al modelo del capitalismo liberal. Muchas gracias, eso fue todo por hoy, les deseo una feliz tarde.